En el capítulo de hoy vamos a hablar cómo es que la Unión Europea tiene la capacidad de lograr la independencia militar y hacer frente a la amenaza de Rusia sin necesidad de depender de los Estados Unidos. Las debilidades del ejército ruso han sido evidentes desde los primeros días de la guerra en Ucrania. Las pérdidas en tropas y equipos, la incapacidad de Moscú para equipar adecuadamente e incluso suministrar a sus tropas y los múltiples cambios en el alto mando, siendo el jefe de Estado Mayor General Valery Gerasimov la última elección de Putin, han expuesto el mito de la supuesta invencibilidad del ejército ruso. Aún así, casi después de que comenzó la invasión, muchos consideran a Rusia como una potencia militar formidable y una amenaza terrible, no solo para Ucrania, sino también para Europa en su conjunto. Esta sigue siendo la narrativa predominante de la decisión rusa de invadir Ucrania, el segundo país más grande de Europa y uno de los países más poblados también, lo que impulsa la suposición generalizada de que Europa es incapaz de defenderse sin la ayuda de Estados Unidos y que tras la invasión rusa de Ucrania la presencia militar de Estados Unidos debe reforzarse. Suposición reiterada por personajes como la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, el mes de diciembre de 2022. Asimismo, esta concepción de una Europa rica y tecnológicamente avanzada, pero a la vez indefensa, ha sido convincente durante gran parte de la Guerra Fría. En aquel entonces, la Unión Soviética tenía una ventaja militar convencional sustancial sobre Europa Occidental. Las tropas soviéticas se desplegaron en toda Europa del Este, con más de 300.000 tropas soviéticas estacionadas solamente en Alemania Oriental, mientras que la recuperación económica europea se encontraba en proceso de formación. Hoy en día, esta visión es completamente distinta. Basándonos en la métrica estándar utilizada para comparar el potencial militar de los países, PIB, población, gasto en defensa y nivel de avance tecnológico, todos muestran que Rusia es mucho más débil que los 27 miembros de la Unión Europea, y que el equilibrio de poder potencial favorece a Europa. Por otro lado, desde la perspectiva económica, Rusia no representa un peligro, con sus 1.8 billones del PIB, frente a los 17 billones de la Unión Europea. Cuando se trata de tecnología, Rusia ocupa el puesto 44 en la lista de los países tecnológicamente más avanzados, y como los rusos expertos en tecnología abandonan el país para escapar del reclutamiento, no sería sorprendente que su clasificación haya bajado aún más. Por otro lado, Rusia tiene un tercio de la población de la Unión Europea, y dentro de esa población, una parte considerable de los hombres rusos en edad de trabajar que no han huido están siendo reclutados o asesinados en el frente de guerra. En enero, el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, declaró que los muertos o heridos de Rusia sumaban más de 100.000, mientras que el jefe de defensa de Noruega estimó el recuento y dijo que se acercaba a los 180.000. Para ser justos, no se puede culpar a los funcionarios estadounidenses por preocuparse por la amenaza a Europa una vez que comenzó la guerra de Putin, puesto que sobre el papel el ejército ruso parecía una gran fuerza y competente, que podría invadir Kiev en solo cuestión de días, y destacados comentaristas, así como la CIA, predijeron que haría precisamente eso. Por otro lado, de acuerdo a estimaciones, el ejército ruso gastó al menos 150.000 millones al año entre 2014 y 2019, tratando de reacondicionar, construir y modernizar su ejército, luego de la exitosa anexión de Crimea. Por estas razones, una vez más, tropas rusas cruzaron a Ucrania. La administración Biden se comprometió a defender cada centímetro del territorio de la OTAN y desplegó 20.000 soldados estadounidenses adicionales en Europa, lo que elevó el total a alrededor de 100.000. Se estacionaron más aviones de combate F-35 en Reino Unido. Se enviaron sistemas de defensa aérea a Italia. A las bases estadounidenses en Polonia se convirtieron en permanentes, el primer movimiento de este tipo en el flanco oriental de la alianza. Sin embargo, el poder militar ruso se está agotando después de casi un año de luchar contra una tenaz Ucrania, que ha infligido pérdidas de equipos pesados y bajas a las fuerzas de Putin.
con la ayuda de más de 27.000 millones en asistencia militar de los Estados Unidos, el mayor contribuyente de seguridad a Ucrania, así como los miles de millones de dólares del Reino Unido y la Unión Europea. Asimismo, Ucrania ha infligido más pérdidas a las fuerzas rusas en 11 meses que los talibanes al ejército soviético en los 10 años que duró la guerra afgano-soviética. Las pérdidas de equipos rusos han sido cuantiosas: más de 1.600 tanques, 1.900 vehículos de combate de infantería y 290 vehículos de transporte de personal han sido destruidos, dañados, capturados o perdidos. Esas pérdidas aumentarán ahora que Alemania, después de la persistente presión de los Estados Unidos y sus aliados europeos, aprobó la transferencia de un lote de 14 tanques Leopard 2 a Ucrania. La decisión de Berlín allana el camino para que otros países como Polonia, Finlandia, Noruega, Holanda o España envíen a los ucranianos algunos de sus propios Leopard, que son muy superiores a los modelos rusos T-90 y T-14 Armata. Las fuerzas rusas, que están atrincheradas en posiciones defensivas en el este y sur, pronto se enfrentarán a las fuerzas ucranianas, que tienen una fuerza sustancialmente mayor en la guerra blindada móvil, dadas las capacidades del Leopard, que incluyen la imagen térmica y objetivos de precisión. El Leopard, que viene en diferentes versiones y que hay más de 2.000 en el servicio en toda Europa, proporciona solo un ejemplo de la industria de defensa avanzada de Europa, que podría, respaldada por voluntad política, crecer mucho más. Dada la enorme ventaja de Europa en recursos, no hay razón por la que no pueda organizar una defensa eficaz contra Rusia. Entonces, ¿qué impide que Europa lo haga? Parte de la respuesta tiene que ver con la política estadounidense y su visión sobre Washington de su papel en el mundo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los líderes estadounidenses han buscado liderar a sus aliados europeos y desaprobaron cualquier paso de Europa hacia una mayor autosuficiencia en defensa. Los funcionarios estadounidenses se opusieron a los esfuerzos, incluida una iniciativa británico-francesa de 1999 para aumentar la eficacia militar de la Unión Europea, y una oferta para promover el desarrollo conjunto de armamento europeo. Como señaló acertadamente un análisis reciente del Instituto Brookings, Europa ha querido una autonomía sin proporcionar recursos de defensa adecuados, mientras que los Estados Unidos ha querido mayores contribuciones de defensa europeas sin disminuir la influencia política de la OTAN y de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no está siendo falso cuando dice que favorece una Europa fuerte. Simplemente omite agregar que también quiere que los europeos sigan dependiendo de la protección de los Estados Unidos, e incluso obedezcan las preferencias de los Estados Unidos en materia de seguridad. La idea de que Europa desarrolle una capacidad militar autosuficiente fuera de la OTAN, dominada por Estados Unidos, no ha sido de agrado de Washington durante mucho tiempo. En su último discurso ante el ministro de Defensa de la OTAN en diciembre de 2000, el secretario de Defensa de Estados Unidos, William Cohen, advirtió que la OTAN podría convertirse en una reliquia si la Unión Europea creaba lo que calificó una organización de defensa redundante y competidora. Casi 2 décadas después de que la Unión Europea formara un fondo conjunto para proyectos de defensa colaborativos en 2017, un alto funcionario de defensa estadounidense en ese momento comentó que los planes no deben distraer la atención de las actividades actuales de la OTAN. No queremos ver que la Unión Europea retire requisitos o fuerzas que la OTAN hacia la Unión Europea, dijo Kathy Wellbager, la entonces secretaria adjunta principal de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional, en contra de la formación de un cuerpo de defensa europeo independiente de Washington. Los gobiernos europeos no siguen autonómicamente el guión de Washington, aunque la mayoría de las veces siguen su ejemplo, pero han prestado atención a las advertencias felices de complacer y desempeñar el papel de dependientes. Después de todo, si pueden contar con una superpotencia para ser su protector externo y gastar menos en defensa de lo que gastaría de otro modo, ¿por qué no hacer el trato? Este arreglo tiene raíces profundas. No será fácil de cambiar. La garantía de seguridad de Estados Unidos para Europa existe desde que se estableció la OTAN en 1949.
múltiples generaciones de líderes europeos han internalizado la creencia de que el liderazgo de Estados Unidos es insustituible y que su contienda no solo puede sobrevivir sin él, sin importar que Europa se haya convertido hace mucho tiempo en una potencia tecnológica que produce una variedad de armamento avanzado. Europa está en peligro sin la protección de Estados Unidos. Ha sido durante mucho tiempo el evangelio dentro del establecimiento de la política exterior de Estados Unidos. Además, se alimenta con la narrativa omnipresente de que el mundo se hundirá en el caos si no hubiera una constelación de bases estadounidenses en el extranjero para mantener el orden. La broma de la Secretaría del Estado Madeleine Albright en 1998 acerca de que Estados Unidos es la nación indispensable continúa siendo repetida o parafraseada por luminarias de política exterior en la actualidad, y la cosmovisión subyacente la precedió por mucho tiempo. A la luz de todo esto, nadie debería sorprenderse de que la guerra de Putin en Ucrania haya reforzado la sabiduría convencional, las ambiciones imperiales de Rusia junto con las debilidades de Europa. Requieren un compromiso abierto o incluso mayor de Estados Unidos para proteger el continente. Pero los hechos sugieren precisamente lo contrario. La relación de seguridad entre Estados Unidos y Europa se ha divorciado progresivamente de la realidad. Para cambiar, lo que Europa necesita no son más recursos, sino más voluntad política y confianza en sí misma para lograr la formación de un ejército propio y una política de defensa común. Por parte de Washington, debe desechar el axioma de que no tiene más remedio que servir como protector perpetuo por excelencia de Europa. Tal cambio no está en el horizonte. Ocurrirá solo cuando los expertos de política exterior de Estados Unidos y Europa reelaboren sus posiciones y tengan una discusión estratégica basada en hechos sobre la obsolescencia de la actual relación de seguridad transatlántica. El movimiento hacia un nuevo arreglo, uno apropiado para los tiempos, podría incluir alternar la posición del comandante supremo aliado de la OTAN en Europa entre un estadounidense y un europeo. Hacer que Europa asuma responsabilidades exclusivas del despliegue del flanco oriental de la OTAN, incrementos sostenidos en el gasto de defensa europeo y una cooperación paneuropea sustancialmente mayor en la producción de armamentos para evitar la duplicación y aprovechar las ventajas comparativas. Estos cambios llevarán tiempo, pero pueden comenzar ahora y hacer que la Unión Europea tenga esa independencia militar soñada. Y bien, gracias por escuchar el podcast y pues no olviden suscribirse, comentar y dejarnos un like. Muchas gracias y hasta la próxima.